Bueno, hermanos, entonces, tal como estamos viendo en este tema tan bonito del santuario, hemos analizado toda la historia de la humanidad a través del santuario. Hemos analizado, tal como ustedes lo recordarán, que el santuario que se empezó a hacer desde la época de, de los judíos cuando estaban en el desierto, que ellos tenían un santuario y en ese santuario andaban. Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces teníamos que ese santuario era movible. Ellos andaban en el desierto, andaron por 40 años en el desierto, y ese santuario les sirvió para que tuvieran siempre a Dios en el centro. Era un cuadrado, tal como vimos ya y hemos explicado antes, que estaban las tribus de Israel alrededor de tres en ese cuadrado, alrededor del santuario, y en el centro estaba Dios. Estaba Dios siempre como, no solamente como la presencia espiritual, sino como la presencia física, porque la presencia física se manifestaba cada día por la chiquina, por el fuego, la columna de fuego, y aparte de eso, también se manifestaba a través del maná que caía todos los días, y de esa manera ellos tenían siempre la presencia de Dios con él. Lo único de día que no caía, y ya lo estudiamos y lo vimos anteriormente, era el sábado que no caía el maná, pero eso también lo vamos a retomar más adelante en una parte que nos compete también muy importante. Bueno, hay algo importante que vamos a ver esta noche, y es cómo ese santuario que vimos a través ya de la historia, y que vimos que ese santuario después se volvió un templo, pero con la misma estructura, y siempre el pueblo de Dios estaba alrededor de él. Y todavía el pueblo de Dios está alrededor de ese santuario. O sea, se identifica el remanente de Dios porque está alrededor de su santuario. Están siempre teniendo a Dios como su centro, como cumplimiento de lo que dijo Dios en Éxodo 25:8, que harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Eso es una premisa que va a estar siempre en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios siempre la debe tener, y estará así no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Cuando lleguemos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, vamos a ver de que ese santuario estará por la eternidad, y Dios será el centro. En el centro, ese santuario, alrededor estará el pueblo de Dios, todos los redimidos. Bueno, este es un tema interesantísimo. Vamos a hacer un recuento, y para eso me voy a valer nuevamente de un PowerPoint para que lo estudiemos y lo miremos, y de esa manera podamos entonces todos recapitular esto y entrar al capítulo 6 de Apocalipsis que vamos a estudiar esta noche. Ok, vamos a mirar acá un momentito para que podamos verlo bien. Ok, entonces, tenemos entonces que ese santuario que nosotros vemos, está el Apocalipsis, lo vimos claramente. Aquí vamos a estudiar esta noche el libro con los 7 sellos de Apocalipsis 6. Pero para eso, antes de empezar, yo quisiera empezar con algo importante. Que viéramos así por encima lo que analizamos ya en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. En el capítulo 1 vimos que es el encuentro de Jesús con Juan en la isla de Patmos. Y en ese encuentro, entonces, es cuando Dios, Cristo, le explica a, a, a Juan que debe hacer un libro para las 7 iglesias, y seguidamente en el capítulo 2 y 3 le da mensaje a cada una de las 7 iglesias. Vimos también en el capítulo 4 que Juan sube espiritualmente al santuario del cielo, y allí ve el trono de Dios. Analizamos toda la parte del capítulo 4 que están en videos anteriores. Para los que lo quieran volver a ver, lo pueden recapitular y lo pueden ver cada uno de estos detalles en cada capítulo. Vimos también el capítulo 5 que Jesús, el Cordero Inmolado, recibe la honra y la gloria en el santuario, en el trono de Dios. Y aparte de eso, analizamos que eh, toma el libro de las manos de Dios, y empieza desde el capítulo 6 a abrir cada sello. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, vamos a recapitular y mirar de acuerdo a lo que hemos visto del santuario. Capítulo 1, el encuentro de Jesús con Juan en la isla de Patmos, que debe escribir un libro y enviarlo a las 7 iglesias. Tal como vemos aquí, las 7 iglesias, en la parte de abajo, esta parte de acá, están en el atrio. ¿Y por qué están en el atrio?
porque están en la tierra y nosotros estamos en la tierra. Cada uno de nosotros o cada iglesia está en la tierra y ha estado en la tierra y cada iglesia ha recibido un mensaje, como lo estudiamos, para que puedan entrar al santuario. Entonces, de esa manera, no solamente son invitados a través de la palabra de Dios y que los que escuchen lo que el Espíritu dice, como lo estudiamos antes, sino que cada persona va a poder escoger si entra o no entra. Entonces definimos que los que entran al santuario son los que empiezan a recorrer el santuario con Cristo y empiezan a recibir todas las bendiciones que describe este libro de Apocalipsis en cada capítulo. Por eso el mensaje que Dios le da o Cristo le da a Juan es primeramente para 7 iglesias, o sea, para toda la humanidad. Y esas 7 iglesias representan todos los que están en este momento buscando a Cristo, sea en la denominación que sea. Ya lo analizamos también. Ahora, en el capítulo 4, vimos que Juan sube por la puerta abierta, y ya analizamos esto, la puerta abierta, en el capítulo 4:1, y sube el Espíritu al santuario del cielo, donde ve el trono de Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ya definimos quién eran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Luego de eso, en el capítulo 5, vimos que Jesús es el Cordero inmolado, analizamos que es el Cordero 777, ya lo vimos, lo analizamos, que recibe la honra, la gloria en el santuario y toma el libro sellado con los 7 sellos. Ese es el recuento. O sea que en este momento ya analizamos la parte del atrio, analizamos la parte de todo lo que es el trono de Dios en el lugar santísimo, que es lo que ve Juan cuando entra, que ve toda la gloria de Dios. Y ahora vamos a empezar a analizar el capítulo 6, o sea, todo lo que tiene que ver con los sellos y lo que sucede con los sellos. Y vamos a analizar del sello 1 hasta el sello número 6 esta noche. Vamos a ver con la ayuda del Señor que nos ayude a entender esto. Ok, pero antes de eso, yo quiero leer un momentito lo que dice el capítulo 5, de versículos 7 al 11, que era lo que Jesús como cordero podía recibir el libro. Vamos a leerlo. Y vino Jesús, o sea, el cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que ya sabemos quiénes son, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos o sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Analizamos esta parte importante y la retomo. ¿Por qué? Porque esos sellos que Jesús empieza a abrir desde el capítulo 6 tienen que ver muchísimo con todos los redimidos y todo lo que tiene que ver con la lucha que van a afrontar a través de ahí en adelante. O sea, desde que fue escrito este libro, todos los redimidos o todos los salvos o todos los que han entrado al santuario han pasado por estas pruebas, y vamos a analizar que nosotros también pasaremos por pruebas similares, pero vamos a ir analizando con detalle lo que dice el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8. Leamos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Observen bien, hermanos, que son los seres vivientes, los 4 seres vivientes, cada ser viviente, los que dan un mensaje para cada uno de los sellos antes de que se abran. Bueno, entonces el primero dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y póngame atención a lo que viene acá. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tal como vemos aquí nos habla un lenguaje bien interesante que vamos a ir analizando cada uno de estos sellos, de estos primeros 4 sellos para que los podamos entender. Entonces empecemos. Lo primero que, si vemos la estructura, lo que él ve es lo siguiente. 4 sellos, 4 seres vivientes que van hablando cada que se abre cada sello, y cada que se abre cada sello, de los 4 sellos, ve un caballo que son 4 caballos, y en cada caballo hay un jinete que son 4 jinetes. Entonces esto nos hace nuevamente retomar lo que ya estudiamos anteriormente, que son, ¿se acuerdan de lo que estudiamos, el conflicto 4 versus 4? Para que recordemos un poquito, los que no han visto, tiene que ver con las tablas de la ley. La primera tabla, que son los mandamientos de adoración a Dios, porque este es un conflicto de adoración. Entonces hay un conflicto que quieren quitar o quieren suspender los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios que están en conflicto. Y aquí en adelante vamos a ver ese conflicto que tiene que ver por la adoración a Dios y el amor a Dios. Entonces vamos a analizar, tal como vemos aquí, el primer ser viviente, el primer sello, primer caballo, primer jinete, segundo ser viviente, segundo caballo, segundo jinete y segundo, por supuesto, es el caballo rojo. El primero fue blanco. Ahora el tercer sello se abre y es el tercer ser viviente que habla, tercer caballo negro y tercer jinete. Y luego el cuarto ser viviente, cuarto sello, cuarto caballo que es amarillo y cuarto jinete. Entonces vamos a ver y analizar por qué no lo describe así. Ahora, dice que el primero, cuando se abre el sello, sale para vencer. El segundo sale y se le da una espada para crear conflicto y que unos con otros se maten. El tercero se le da una balanza y esa balanza entonces dice que hay una balanza y es interesante que dice una frase que no olvidemos que dice que 2 libras de trigo por un denario y 6 de cebada por un denario. Solo vamos a mirar por qué lo dice así. Y luego dice que el cuarto tiene por nombre la muerte y viene para matar a la cuarta parte de las personas en el mundo. Es interesante este lenguaje, pero vamos a analizar por qué lo da. Ahora, vamos a empezar con el primero. Vamos a leer aquí, vamos a empezar a entender esta simbología tan hermosa que hay acá. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gracias al Cordero y su sangre, todos somos llamados a tener esa corona, como reyes y sacerdotes, para vencer en el conflicto entre el Cordero 777 y la bestia 666, que más adelante vamos a ver. O sea, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que ya también lo vimos. De aquí en adelante se irán definiendo las 2 simientes. Es interesantísimo esto, ¿por qué, hermanos? Porque lo primero que hace Dios, cuando se abre el primer sello, es que dice, toda la humanidad de aquí en adelante pueden ser reyes y sacerdotes, todos. Entonces, de aquí en adelante se van a definir quiénes quieren ser sacerdotes y reyes y quiénes no lo quieren ser. O sea, quiénes quieren seguir al Cordero o quiénes quieren seguir a la bestia. Entonces, es importantísimo que cuando se abre este primer conflicto o esta primera premisa, Dios o Cristo da esa pauta de que todos nosotros, o sea, todo lo que estamos escuchando en este momento, tenemos la oportunidad de ser reyes y sacerdotes. No hay ninguno que no pueda hacerlo, todos lo podemos hacer. Solamente depende de nuestra actitud y de nuestra voluntad a quién se la damos. Si se la damos al Cordero o se la damos a la bestia. O sea, si adoramos al Cordero, a Dios, o si adoramos a la bestia, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso es importantísimo. Los que adoren al Cordero tendrán qué cosa? El sello de Dios. Los que adoren a la bestia tendrán qué cosa? La marca de la bestia, que también lo veremos. Por eso de aquí en adelante se va a ir definiendo
este conflicto y por eso el primer caballo da esta pauta. Ahora, es interesante hablar algo en este momento. Todos los que empezaron a entrar después de que Juan escribió este libro al santuario y entendieron esta verdad y entendieron que tenían que seguir al Cordero antes de que seguir a la bestia, entonces cada uno ha tenido que pasar por esa situación de lucha y han sido atacados y han sido perseguidos por la simiente de la serpiente. Y igualmente nos pasa a nosotros. En algún momento cada uno de nosotros vamos a ser perseguidos de alguna manera, ya sea física, mental o espiritual, y todos tendremos que pasar de alguna manera por este conflicto. Entonces ya tenemos el primer caballo definido. Ahora vamos a seguir y estas pautas las vamos a ir definiendo poco a poco con más detalle. Ahora, el segundo caballo dice, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado para poder quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ok, de acuerdo al libro de Apocalipsis, esa gran espada es la palabra de Dios. Y esa gran espada es la espada que sale de la boca de Cristo. O sea, es lo que Dios y Cristo habla a su pueblo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1:16 y 2:12. Y eso lo vimos ya. Y por eso es que esa espada se le da, porque ya Jesús la había presentado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 ya se le había dado para que las iglesias la tuvieran. O sea, todos nosotros tenemos esa espada. Y tenemos esa espada para luchar y tenemos la palabra de Dios para luchar y tenemos también, tal como le dijimos, la oportunidad de estar con Cristo, unidos a Él, porque esta espada, y es la palabra de Dios, es la causante en este conflicto de muerte. ¿Por qué? Porque es la que crea enemistad. Es la que crea una enemistad que nosotros vamos a ir entendiendo y esa enemistad está entre quienes. Ya lo sabremos y lo estamos viendo. Entre la simiente de la serpiente que odia la palabra de Dios, odia al Cordero y por supuesto odia a la simiente de la mujer, tal como lo dice Apocalipsis 12, que después lo veremos. Por esto, todo esto aquí, en otras palabras, se está planteando en estos capítulos, de este capítulo 6, todas las pautas que se seguirán en adelante y las que se han seguido a través de la historia por todos los hijos de Dios y también en la lucha contra la simiente de la serpiente. Ok, ahora vamos con el tercer caballo, que este tercer caballo es muy, muy interesante. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando nosotros leemos esto y lo analizamos con calma, hay que mirar varios aspectos para entender digamos, este acertijo, esta manera que Juan nos describe y nos hace ver por qué dos libras de trigo por un denario y luego seis libras de cebada por un denario. Para eso tenemos que entender que esa justicia o esa balanza que se le da es para que se vea la justicia de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí es de que si nos recapitulamos, todos somos llamados en el capítulo 1 para ser hijos de Dios, todos, todos, todos. Pero todos, como somos llamados para ser hijos de Dios, entonces reyes y sacerdotes tenemos la oportunidad que tenemos la palabra de Dios en el segundo caballo para que de esa manera podamos con qué defendernos. Y aquí entonces nos da el tercer caballo que cada persona, escuchen esto hermanos, cada persona será definida de acuerdo a cómo actúe. Vamos a verlo cómo lo vamos a entender. Las 2 libras de trigo por un denario nos hacen ver una cosa, que el trigo y la cizaña nos caracterizan a los que son los obreros de Dios y los que no son obreros de Dios. O sea, los que son del trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los que no son los hijos de Dios, sino son los hijos del maligno, porque son sembrados por el maligno. Eso lo dice en Mateo 13, 24, 30. Pero también nos habla del denario. Ese denario lo vemos en el capítulo 20 de Mateo, que nos habla de la viña del Señor, y ese denario se le ofrece a todos los que quieran ser salvos o tener vida eterna. En otras palabras, en la medida que nosotros somos trigo o somos cizaña, vamos definiendo si vamos a recibir el denario o no. Por eso cada persona
dice aquí claramente que nosotros debemos de ser trigo, no cizaña, porque el que sea cizaña no va a recibir denario, solamente el trigo. Por eso cada uno de nosotros debemos de ser trigo para que de esa manera podamos recibir ese denario y al mismo tiempo nosotros podamos ser parte del pueblo de Dios. Pero lo más interesante del caso es que el trigo, oigan esto que es importante, hermanos, el trigo, las primicias del trigo, cuando se sembraban, los judíos sembraban en Israel el trigo y siempre la cosecha del trigo era para la Pascua. Y cuando llegaba la Pascua al tercer día, ellos tenían que presentar las semillas de trigo o las primicias de trigo como ofrendas. Entonces nosotros debemos de hacer ofrendas tal como vamos a ver en el capítulo 14, que dice que nosotros seremos primicias que seremos entregados por Dios. ¿Por qué? Porque seremos el trigo. Y aparte de eso, vamos a ver la parte de las 6 libras de cebada. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el libro de Ruth 3:17, vamos a entenderlo ahorita, que nos habla claramente que cuando llegó Ruth con Noemí a Belén, ellas llegaron para las primicias de la cebada. Las primicias de la cebada siempre se dan para el tiempo que llega en la época de Pentecostés, o sea, el trigo, las primicias son para la Pascua y las primicias de la cebada son para Pentecostés. O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros, escucha esto, hermano, que es importante. Cada uno de nosotros podremos entrar y podremos recibir ese denario si aceptamos a Cristo, porque Cristo es la primicia y Cristo murió para la Pascua. Y aparte de eso, si recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dado en el día de Pentecostés y nos será dado nuevamente en una lluvia tardía. Vamos a leerlo. Las 2 libras de trigo son un denario, tal como lo hemos dicho, son para un denario, como el trigo y la cizaña, ya lo vimos, los obreros de la viña, y tal como lo dice en Éxodo 34:22, la cosecha del trigo es para la Pascua. Ahora, entonces el trigo son los fieles y la cizaña son los infieles, son los impíos. Ahora, los obreros de la viña, hay unos que son fieles y otros que son infieles, entonces unos recibirán, los fieles son los únicos que reciben el denario, los infieles no lo reciben. Entonces aquí están las dos simientes. Obviamente vemos el conflicto que vimos viendo desde el capítulo 1 en adelante, lo que acabamos de ver en el primer sello, segundo sello y tercer sello. Que vemos acá que está la simiente de Dios, la simiente de la mujer, que son los fieles, que son representados en el trigo, y los que están siendo infieles están representados en la cizaña o también en los obreros infieles de la viña. Y eso lo vamos a ver por qué, porque acuérdense que dijo que no dañe ni al vino, ni dañe el aceite. ¿Por qué? Porque son los que son la representación de la viña. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes de esto y vamos a leer luego nuevamente el capítulo 14 más adelante, que dice que está ya la viña lista para ser vendimiada y es cuando se mete la hoz para vendimiarla. Entonces eso lo vamos a entender más adelante. Ahora, la cosecha del trigo ocurre para la Pascua y es presentada el tercer día de las primicias. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando Cristo resucitó, Él subió al cielo y se presentó como la primicia, y a presentarse como la primicia, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque gracias a Él nosotros también podemos entrar al cielo y gracias a Él nosotros podemos recibir la vida eterna. Ahora, las 6 libras de cebada por un denario, tal como leímos o como explicamos en Ruth 1:22, llega Noemí y Ruth a Belén para la cosecha de la cebada, o sea, para la época de Pentecostés. Y ahora leamos lo que dice el versículo 3, Ruth 3:17. Estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Los fieles reciben igual que Ruth el Espíritu Santo. No nos quedamos con las manos vacías porque recibiremos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es importantísimo esto, hermanos, porque aquí nos promete Dios que así como dio la lluvia temprana a los discípulos en Pentecostés, dará una lluvia tardía a los hijos de Dios cuando sea el momento de que empiece esa lucha final entre el pueblo de Dios
y la simiente de la serpiente. Por eso lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos dando las características que luego del capítulo 7, 8, 9, 10 se van definiendo más claramente. Ahora en Deuteronomio 11, 14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerá su grano, su vino y su aceite. ¿No le parece curioso que aquí nombra las mismas cosas que estamos viendo? O sea, el grano, ¿cuál es el grano? El trigo y la cebada. Y el vino y el aceite tienen que ver con toda la obra de Dios que va siendo terminada en el tiempo del fin. Ahora, la cosecha de la cebada, tal como dijimos, fue y se realizaba en Pentecostés y representa la lluvia tardía. O sea, que este caballo lo que nos está diciendo es eso, que cada uno de nosotros podemos recibir esa lluvia tardía. Podemos recibir esa lluvia tardía y si vamos hacia atrás, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios y cómo recibiendo a Cristo para ser reyes y sacerdotes. O sea, en otras palabras, nos está dando la secuencia perfecta de cómo cada uno de nosotros podemos ir entrando dentro de este santuario y entrando dentro de este santuario con todo el armamento, por llamarlo así, con todas las vestiduras preparadas y con todo el entendimiento para que de ahí en adelante seguir caminando con Cristo en este recorrido tan maravilloso. Y este recorrido lo han hecho muchos hermanos, desde que empezó, desde el año 100 más o menos, que fue escrito el libro de Apocalipsis, todos los que han entrado, todos los que han seguido, han tenido que luchar por este camino y aparte de eso han tenido ese conflicto con la simiente de la serpiente y eso se irá definiendo poco a poco a medida que sigamos analizando este maravilloso libro y este mensaje tan precioso. Ahora, el caballo negro es el cuarto. Dice, perdón, el caballo amarillo. Dice, y me medida que un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el aire le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, este caballo cuarto es la muerte, o sea, la sentencia. O sea, hermanos, analicemos la secuencia. Si nosotros vamos a ser escogidos como simiente de la mujer o por lo contrario, como simiente de la serpiente, va a llegar un momento que todos, cada uno de nosotros todos ya tendremos o el sello de Dios o la marca de la bestia, entonces a unos irán para vida eterna y otros para muerte eterna. Por eso la cuarta parte que dice aquí que son los que van a morir o que mueren, son los impíos de la simiente de la serpiente, los que reciben la marca de la bestia, los que persiguen a los verdaderos adoradores de Dios, los que rechazan los cuatro mandamientos del amor a Dios. En otras palabras, hermano, este caballo amarillo, que es el cuarto, va a dar la sentencia final contra todos los que no siguieron a Dios y lo adoraron a Dios, sino que prefirieron adorar a la bestia y que por supuesto rechazaron la adoración a Dios de los cuatro primeros mandamientos, que ya como vimos en estudios pasados, son los mandamientos que están en conflicto, los mandamientos que tienen que ver con el amor y la relación del hombre con Dios. Ahora, luego continúa diciendo, del versículo 9 al versículo 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Observen, hermanos, que en el quinto sello ya se ve que se ven los que fueron muertos y han sido muertos hasta este momento y los que seguirán siendo muertos cuando ocurrirá lo mismo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, o sea, por lo que acabamos de decir en este conflicto contra la otra simiente, la simiente de la serpiente. Y que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, en el cielo, bajo el altar, en el santuario, reposa el testimonio de todos los que han sufrido esta persecución y que en algún momento han entrado al santuario y son parte de la simiente
de Cristo, de la simiente de la mujer, que cayeron en manos de la simiente de la serpiente. Eso lo vamos a ver luego a través de la historia, cómo han habido estos capítulos en que los hijos de Dios han sufrido persecuciones y han sufrido a través del tiempo en manos de la simiente de la serpiente. Y por eso dice aquí claramente que cuándo los vengará porque los fueron atacados. ¿Y por qué? Por el testimonio que dieron de ser hijos de Dios a través del tiempo. El número de todos los que serán perseguidos y deben ser completados o debe ser completo, tal como dice aquí, son quienes, los 144,000. Hasta ahí nos muestra el capítulo de una manera completa lo que sucederá o lo que ocurrirá en este conflicto final. Pero luego, los versículos siguientes nos dan una pauta interesantísima y esto tiene que ver ya al final, el sexto sello tiene que ver al final cuando ya las personas han sido selladas y cuando ya las personas han pasado por todo esto, ocurrirán catástrofes y cosas, y ocurrirán cosas que evidentemente también han pasado anteriormente, pero que volverán a pasar. Y dice aquí, miré y abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta parte, hermanos, esta parte se va a ocurrir. Escuchen bien, hermano. Esta parte del sexto sello ocurrirá cuando se complete el número de los 144,000. Precisamente por ello el capítulo 7, que es el que viene ahora, nos explicará y nos definirá quiénes son los 144,000. La secuencia es perfecta, hermanos, porque de esa manera estamos viendo que todo esto que nos están mostrando el capítulo 6 es toda la historia de acuerdo de lo que va a ocurrir a través del tiempo entre la lucha de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y cómo unos son perseguidos y son muertos, pero al mismo tiempo como Cristo les da las armas necesarias para luchar contra ellos. ¿Y cuáles son las armas? Cristo, Cristo como nuestro redentor, al recibirlo como la verdadera simiente. Aparte de eso, la palabra de Dios, aparte de eso, nos da algo muy importante, el discernimiento y el poder del Espíritu Santo, que esas son las armas que tenemos, hermanos. Ahora, vamos a analizar nuevamente el santuario para llegar a esta conclusión de lo que hemos visto esta noche, que es muy bonito. Aquí vemos entonces el santuario. Vimos acá que ya están las 7 iglesias que analizamos. Vimos ahora que el trono de Dios, donde está Cristo y el Padre, están en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Y ahora empezamos a ver ya del capítulo de los sellos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que los acabamos de acabar de ver. Por eso el capítulo 7 nos nombra los 144,000. Y después de eso vamos a ver las trompetas más adelante, y cuando termine la séptima trompeta es cuando termina el sellamiento, y ahí está nuevamente el final de los 144,000. Aquí comienza el número 144,000 y aquí termina para que sean completos el número, y luego de ahí en adelante seguirán las copas de la ira de Dios. Este es el bosquejo general de todo lo que tiene que ver el libro de Apocalipsis, pero lo vamos a ir analizando poco a poco. Esta noche vimos unas partes básicas importantes que las vamos a seguir luego analizando con más calma, pero toda esta parte que analizamos del capítulo 6 nos va a ayudar a entender todo lo que tiene que ver con el resto del libro de Apocalipsis. Pero hay algo importante que les quiero decir, hermanos, y esto quiero que lo tengan presente y lo anoten. Esta secuencia que hemos visto hasta este momento se va a desarrollar en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y de ahí en adelante vamos a empezar a analizar cómo a través del tiempo ha sucedido esto al pueblo de Dios desde que el pueblo de Dios empezó a luchar. Desde el pueblo de Dios empezó a luchar contra la simiente de la serpiente, y cómo la simiente de la serpiente ha atacado y ha perseguido al pueblo de Dios. Ahora yo les dejo una pregunta. ¿Acaso nosotros en este momento
no estamos viendo y estamos entendiendo que estamos en un conflicto. Estamos en un conflicto y ese conflicto se va a ir poco a poco definiendo. Estamos en un tiempo, yo creo que es muy importante espiritualmente y proféticamente, porque de aquí en adelante, cada uno de nosotros se irá definiendo si estamos en la mano derecha o en la mano izquierda. O sea, si estamos siendo del pueblo de Dios que va siendo sellado, o si no, por lo contrario, de ese pueblo que va a recibir la marca de la bestia, y esa marca de la bestia va a ser recibida precisamente y exactamente por rechazar a Dios, y de esa manera van a ser los que van a ser marcados para la muerte y los que van a recibir las copas, las 7 copas de la ira. Ok, en este momento me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, se quedó claro lo que expusimos, porque esta parte es muy importante y me quisiera que quedara clara, porque lo que vamos a ver en adelante nos va a ayudar a entender mucho más, con más claridad, todo lo que hemos visto, pero más que entenderlo, nos va a ayudar a entender todo la trama, por decirlo así, todo el desarrollo entre la lucha entre las dos simientes en los capítulos que vienen adelante. ¿Alguien tiene algo que decir o tiene que apuntar sobre lo que vimos en este momento? Aunque no hay preguntas. Ok, entonces si no hay preguntas, quisiera anotar algo más. Jairo, perdón, A ver, discúlpeme. Así como cuando se habló de las 7 iglesias, usted presenta un escenario en general desde Cristo, desde la muerte de Cristo, la resurrección hasta la llegada de su segunda venida. correcto. Este periodo de los 7 sellos también abarca el mismo, es decir, casi que el mismo periodo. Claro. Me explico. Nosotros, los adventistas del séptimo día, toda la vida hemos estudiado y hemos dicho que los sellos son periodos de tiempo que comenzaron desde el momento en que los apóstoles salieron a predicar el evangelio, y que el caballo blanco es en la iglesia, la primera iglesia, pues, que el caballo rojo fue la persecución que sufrió el pueblo de Dios, que el caballo negro es el oscurantismo que hubo durante una época, la época, digamos, de la Inquisición, y que el caballo marrón, bueno, que ubica periodos específicos de tiempo en el cuadro histórico. Entonces, es decir, lo que usted explica ahí, más el conocimiento que hemos tenido nosotros de siempre, eso, nosotros tenemos que ubicar la interpretación suya en cada uno de esos periodos. ¿Es Bueno, correcto? sí, es que lo que pasa es que no hay ninguna cosa que choque ni que esté en oposición, al contrario, esto nos ayuda a entender de que todos desde el comienzo, escucha bien claramente, todos desde el comienzo, desde cuando empezó el conflicto de la iglesia, cuando Cristo fundó su iglesia, hasta el final, todos tendrán las mismas armas, todos podrán ser reyes y sacerdotes, todos podrán tener la Biblia para escoger si van a seguir o no lo van a seguir, todos podrán definirse si son del pueblo de Dios o no son del pueblo de Dios. En otras palabras, cada persona, cada uno de nosotros a través del tiempo y desde la época de Jesús hasta la época final, los que vengan después de nosotros, si es que llega el momento que hay gente más después de nosotros, si hay tiempo para que pase eso, o si somos la última generación, entonces va a pasar una cosa. Todos hemos tenido las mismas oportunidades y todos hemos tenido oportunidades de poder estar dentro de ese pueblo o no estar. Pero lo importante del caso es eso, Jaime, que no es solamente mirar la historia, no es solamente mirar lo que pasó, sino cómo eso a nosotros nos afecta en este momento, todo lo que está pasando y cómo nosotros tenemos las mismas herramientas que Dios le dio a ellos, nos las está dando a nosotros. Nadie tuvo un menos ni no tuvo más. Entonces lo importante de esto es que nosotros veamos el libro de Apocalipsis para que nos aplique en nuestras vidas. No digamos, lo que pasó con la iglesia de los primitivos, lo que pasó con la iglesia de la Edad Media, porque lo vemos como si fuera historia. Lo importante de esta interpretación, esta manera de verlo, es que vamos a ver de que eso que vivieron ellos, nosotros también lo estamos afrontando a nuestra manera y lo podemos aplicar perfectamente a nuestra manera y no necesariamente nos quedamos con la historia, porque en todo lo que pasa en la historia, por ejemplo, te lo voy a decir de otra manera. Si nosotros aplicamos las 7 iglesias en periodos separados solamente de esa manera, entonces en este momento solamente estamos en la iglesia de la Odisea, ¿cierto?
estaríamos. Entonces las otras iglesias descartemos, entonces arranquemos esas hojas de la Biblia que no nos interesan. Pero no es así, sí nos interesan. Porque lo que pasó en las 6 iglesias, en las 6 primeras, y contando la iglesia de la Odisea, es vigente porque todavía se aplica. Hay gente que todavía es de la iglesia de la Odisea, hay gente que es de la iglesia de Esmirna, hay gente que es de la iglesia de Éfeso, porque tienen ese pensamiento y a ellos también Dios los está llamando. Entonces, por eso que nosotros debemos entender de que sí aplica para la historia, pero también aplica porque eso, todo lo que el libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a analizar más adelante, lo estamos viendo, todo es vigente. No hay nada en el libro de Apocalipsis que no esté vigente. Todo es vigente y todo está de una manera que es aplicable para cada una de nuestras vidas, en nuestra propia vida. Volvamos a las iglesias. Por ejemplo, si a cada iglesia se le dio una promesa, entonces si se dio esa promesa a una iglesia, esa promesa sería exclusivamente para esta iglesia, y eso es incorrecto, porque la promesa también es para nosotros. Cada promesa de cada una de las iglesias es para nosotros también, y también cada llamado de cada iglesia también es para nosotros. Igualmente, tal como estamos viendo los sellos, cuando se abren los sellos, eso aplica para la historia, pero también aplica para nosotros. Y lo importante del caso es que nosotros vemos el libro de Apocalipsis, lo tomamos personalmente de aplicarlo en nuestras vidas. Por eso que esto es importante en la manera que estamos estudiando y la secuencia que estamos llevando nos está mostrando que ese conflicto nos va a ayudar a entender toda esa simbología que a veces ni se entiende. Porque yo te hago una pregunta, Jaime. ¿Por qué en el capítulo 4 de Apocalipsis nos habla de 4 caballos, de 4 sellos, nos habla de 4 jinetes, nos habla de 4 seres vivientes? Toda esa secuencia nos hacen ver, y Cristo nos está diciendo, fíjese que el conflicto está en la primera tabla, que tiene que ver por los 4 mandamientos, tal como lo vimos en los estudios pasados, de que son los mandamientos de adoración que están en conflicto. O sea, lo primero que Dios nos muestra es eso, para que nosotros nos demos cuenta que ahí es donde está el meollo del asunto, porque si nos vamos a mirar a pasos sencillos, el libro de Apocalipsis y desde Génesis a Apocalipsis, todo se define por adoración. ¿Quiénes adoran a Dios y quiénes no adoran a Dios? ¿Quiénes adoran a la bestia y quiénes adoran al cordero? Esa es la Quienes definición. adoran como él pide y quienes adoran como quieren. Exactamente. ¿Y cuáles son los mandamientos de adoración de la primera tabla? Entonces, por eso que nosotros tenemos que ver y entender que ahí es donde está el conflicto. Y por eso es que es tan importante que nosotros lo entendamos. Y por eso, como vamos a ver más adelante, la vigencia del decálogo y los primeros 4 mandamientos es lo que nos va a dar a nosotros, sobre todo al pueblo de Dios, la definición de que quiénes son los hijos de Dios y el remanente de Dios, como lo dice Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Y eso, y ahí es donde vamos a ver, nos vamos a dar cuenta por qué nosotros somos el remanente y por qué los que siguen ese remanente son los que tienen esas características. Tal Vamos como a llegar a ese punto, ¿no? vamos, ahí es donde se madura todo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero lo más importante es que lo que estamos viendo en este momento, estamos definiéndolo de paso a paso, porque Cristo en Apocalipsis nos va dando todos esos pasos para que nadie quede confundido, sino todo el mundo sepa exactamente qué es lo que está pasando. ¿Quieres decir algo, Francis? Prende el micrófono. La mayoría de estas escrituras el Señor la dejó para que nosotros nos instruyéramos, porque a veces leemos la Biblia como algo pasado y en realidad esto es algo, por eso Él nos dice que seamos hacedores de la palabra. Todas estas cosas es para que nosotros las seamos, la vivamos y la pongamos por obra. Correcto, muy bien. Que... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francis, eso es correcto. Todo el libro de Apocalipsis. Por eso, hermano, yo les hago una pregunta para los que han estado con nosotros en todos estos estudios desde el comienzo. ¿Acaso no hemos visto que todo el libro de Apocalipsis hasta este momento es vigente para nosotros? Claro que sí, y cada parte es vigente. Y siendo vigente, entonces estamos viendo que todo el libro de Apocalipsis hasta el final es aplicable para todos. Y como es vigente para nosotros en este momento, fue vigente para cada una de las generaciones que vinieron anteriormente. Entonces, de esa manera, nosotros no estamos ni más ni menos que ellos. Todos estamos al mismo nivel y todos tenemos las mismas herramientas y todos tenemos las mismas maneras de afrontar esta lucha que hay entre Cristo y Satanás. Entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y básicamente ahí es donde se va definiendo todo este libro. Este libro se trata de eso. Y ver poco a poco lo que va pasando en esta lucha que hay, que fue dada por Dios en la profecía más grande que se hizo al comienzo, que fue Génesis 3:15, cuando Dios dijo que habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y entonces esa lucha ha estado desde Génesis 3
y va a terminar en Apocalipsis 19, ahí es donde va a terminar. Entonces eso lo vamos a ver definiendo poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo pienso que este tema fue uno de los más profundos de los que hemos visto hasta este momento, porque aquí ya lo estamos viendo, y si ustedes se fijaron, este primer capítulo que nos muestra la lucha directa entre las dos simientes. Aquí es donde estamos empezando a definir eso, que esta lucha se va a seguir definiendo en todos los demás capítulos de Apocalipsis. Bueno, hermanitos, entonces yo pienso que ya con esta explicación y con estas bases, lo podemos seguir estudiando para el capítulo 7 de la próxima vez, pero les quiero decir algo, hermanos. Este video va a estar en internet, como están los anteriores del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Apocalipsis, para que todos se puedan repasar, los que no lo hayan entendido bien, puedan repasar nuevamente lo que vimos hoy, para que de esa manera podamos madurar lo que vamos a seguir viendo en el capítulo 7, porque el capítulo 7 vamos a empezar a entender por qué los 144,000, porque está dado ese número 144,000, y por qué Dios da ese número y de ahí en adelante luego lo define hasta el capítulo 22, que vuelve y lo nombra el capítulo 21 vuelve y nombra a los 144,000. Eso lo vamos a ir definiendo poco a poco. Ok, para terminar me gustaría que me hicieran un favor. Vamos a tener pendiente esto que estamos estudiando y vamos a orar por esto para que el Señor nos ayude a que podamos seguir entendiendo estas verdades, que podamos seguir entendiendo así todo lo que se dio, y que la interpretación tradicionalmente que nosotros conocemos de nuestra iglesia es tan válida como la que estamos viendo en este momento, porque no podemos solamente quedarnos con la parte histórica, tenemos que ver la parte vigente que hay en este momento y cómo nos afecta a todos. Cada parte y cada palabra del libro de Apocalipsis, por eso Apocalipsis 22 dice que no se le debe quitar ni una tilde, ni una coma, ni nada del libro de Apocalipsis, porque el que lo haga caerán las maldiciones sobre él. ¿Por qué? Porque cada parte es para cada uno de nosotros. Por eso es. Esa es la razón. Ok, hermanito, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor y tus bendiciones, porque tú nos has permitido este comienzo del día santo estudiando tu palabra de Dios, este libro tan maravilloso de Apocalipsis, y cómo el santuario está como estructura misma de este libro, y cómo se pueden definir y pueden verse claramente la manera de que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta que tenemos la verdad del santuario, que somos la iglesia del santuario, y cómo nosotros podemos seguir estudiando este libro para enseñarlo, predicarlo y sobre todo vivirlo en nuestras vidas. Ayúdanos al Señor para que tengamos este conocimiento más claro y sobre todo lo aplicamos no solamente para nosotros, sino para cada uno de nuestros hermanos y para con nuestros amigos puedan llegar a estas verdades y podamos todos juntos ser contados como los fieles que tú cuentas en Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Danos una bendición, Señor, y ayúdanos para que cada día andemos de acuerdo a tu voluntad y tengamos la instrucción y la guía del Espíritu Santo. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, es un gusto verlos de nuevo. Recuerden que mañana estaremos nuevamente conectados desde las